Dios te bendiga, querido hermano, este día maravilloso, que el Señor cubra de tu vida, que el Señor haga las misericordias en tu vida. Reciba un cordial saludo, hermano, desde este lugar que le transmitimos una palabra de bendición para usted. Amén. Este día maravilloso, amigos, quiero compartir un tema, hermano, que se llama ¿Cómo curar el dolor? Amén. Cita bíblica, hermano. Libro de San Mateo, hermano. Capítulo 27, del versículo del 36 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, mientras yo voy allá. Oró, y tomando consigo a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre sus rostros, orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino entonces los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: con que no pudiste velar una hora conmigo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, esto no puede pasar sin que yo lo beba. Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándoles de nuevo, se fue a orar por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: todavía estás durmiendo, descansaos, he aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos y mirad, está cerca el que me va a entregar. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo vencer, hermano, el dolor? ¿Cómo vencer, hermano, las cosas, hermano, que causan lágrimas? Aquellas cosas que no comprendemos, hermano. No hay fórmula mágica, hermano, para vencer el dolor, sino atravesarlo, hermano. Atravesar la situación difícil en tu vida, hermano. Cuando lo atravesamos, hermano, cuando encontramos, hermano, de que hay un plan divino en todas las cosas, hermano, de que hay un plan de sanación de parte de Dios para la vida, hermano, de aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, hermano. No es fácil, hermano, pasar por las situaciones difíciles, hermano. Quizás sean pérdidas, hermano. Quizás sea la pérdida de un padre, quizás sea la pérdida de un hermano. Quizás sea la pérdida de un familiar, hermano. Quizás sea una enfermedad, hermano. Quizás es una pérdida de un hijo, hermano. No lo sé. Pero la única manera, hermano, de ser sanos es atravesando el dolor, hermano. Y lo vemos claro, hermano, en este capítulo de San Mateo, capítulo 26, hermano, del versículo del 36 en adelante. Dice la palabra de Dios, hermano, de que Jesús se aparta al monte Getsemaní, también conocido, hermano, como monte de los olivos, hermano. Y empieza, hermano, a tener aquel miedo humanamente como todo hombre, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que su alma, hermano, tuvo miedo a la muerte, hermano. Le ruega al Padre si es posible que aquella copa pase sobre él. ¿Sabe qué le está diciendo al Señor? Si puedo evitarme este dolor, Señor, puedo pasar sobre ella. Pero más no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Padre. Comprender, hermano, en medio del dolor,
comprender en medio de las situaciones difíciles, hermano, de que no estamos solos, hermano. Quizás vamos a llorar, hermano. Quizás vamos a sentir ese dolor que no puede ser reparado, hermano, cuando estamos pasando el dolor, hermano, en nuestra vida. Déjeme decirle, querido hermano, que el ejemplo fue Jesucristo, hermano. Cristo también tuvo miedo, hermano, antes de llegar a la cruz, hermano, pero hizo la voluntad del Padre, hermano. Sabemos, hermano, que las pérdidas no son fáciles, hermano, y más cuando las hemos vivido, hermano. Quizás aquellas despedidas, hermano, que no pudimos despedir a un ser querido, hermano. Quizás fue difícil, hermano, el ir a enterrar a una madre, hermano. Quizás un abrazo que nunca dimos, hermano. Quizás despedir, hermano, a un familiar, quizás, hermano. Quizás simplemente verlo por una videollamada, hermano. Quizás no hubo un adiós, hermano. Quizás no hubo un abrazo, hermano. Quizás no hubo un hasta pronto, querido hermano. Suena difícil ese panorama, hermano. Cristo también tenía que pasar el panorama del sufrimiento, hermano. Y una muerte vergonzosa, hermano. Porque el que moría en una cruz, hermano, era vergonzoso, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición, hermano, para que nosotros fuéramos de bendición. Y esa palabra, hermano, parece que todo está arreglado en la vida del hombre, hermano. Cuando Jesús dijo para que el camino del hombre sea de bendición. Pero esta palabra se refiere a la vida eterna, hermano. Esta palabra se refiere a una palabra de esperanza, hermano, que ahora mismo el hombre, hermano, tiene al alcance, hermano, la salvación. Ahora mismo el hombre puede acceder, hermano, al lugar santísimo. Aquello que perdió el hombre, hermano, cuando pecó. Aquello que había sido, hermano, quitado, hermano. Ese acceso, hermano, a llegar al lugar santísimo, hermano. Ese paso fue abierto a través de Cristo, hermano. Pero eso no significa, querido hermano, que usted no va a atravesar lágrimas. Eso no significa que usted no va a atravesar el dolor. Si Cristo lo atravesó, hermano, humanamente, hermano, el hombre también, hermano, tendrá que pasarlo. Pero hay algo sobrenatural en todo esto, hermano. Es que también ese Dios maravilloso que adoramos tiene poder, hermano, para restaurar esas heridas, hermano. Tiene poder para restaurar esas lágrimas, hermano. Tiene poder, hermano, para levantarte cuando has caído, hermano. Es una fuente de vida, hermano. Y el que le haya, hermano, no volverá a morir por segunda vez, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano. Si tú le has creído al Señor Jesús, que pasen esas temporadas de lágrimas, hermano. Que pasen esas temporadas de dolor. Hay que comprender algo, hermano, que es un propósito también, hermano. El llorar. Es un propósito también el quedarnos solos, hermano. Jesús lo pasó en el monte Getsemaní, hermano. Había dicho a sus discípulos, vayan, velen conmigo, oren conmigo. Los discípulos dicen que estaban cansados, hermano. 3 veces, hermano, dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús va y les amonesta. Le dice, ¿no han podido velar conmigo? Hermano, puede ponerse a pensar ese panorama de soledad, hermano. A la opresión de las tinieblas, hermano, en ese mismo momento sobre el Hijo de Dios, hermano. Aquella opresión, el miedo, hermano. Al azote, hermano, romano, a los clavos romanos. El morir en una cruz, hermano, lo más vergonzoso, hermano. El morir, hermano, despojado, hermano. Sus propias ropas fueron quitadas, hermano. Todo el desprecio cayó sobre él, hermano. Y eso era, hermano, aquel dolor que Jesús quería pasar desapercibido, hermano. Pero recuerde algo, hermano, no hay redención sin derramamiento de sangre, hermano.
No hay sanación, hermanos, si primero no atravesamos el dolor, hermano. Y Cristo quiere preparar a su pueblo, hermano. Porque a veces creemos, hermano, que cuando venimos al camino del Señor, hermano, todo marchará bien, hermano. El dolor es parte de un mundo de pecado, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, que no somos de aquí, hermano. Somos pasajeros, hermano. Dice el salmista, hermano, que los cuerpos, hermano, los fuertes 70 años, hermano, los más robustos quizás 80, hermano. ¿Cuántos serán los días del hombre, hermano? Son contados, hermano. Pero es lo que determinamos hoy, hermano. El confiar en el Señor, hermano, quizás en medio de las lágrimas, hermano. En medio de las situaciones difíciles que quizás estás atravesando en este momento. Déjame decirte, el Señor no te ha dejado solo, hermano. En medio de las lágrimas, hermano, en medio del dolor, querido hermano, siempre habrá una palabra del Señor para tu vida, para confortar tu corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Dice en el libro de San Juan, capítulo 11, hermano, de que Lázaro ya había muerto, hermano. Ya tenía más de 4 días, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, de que era necesario que pasara aquel tiempo, hermano, para llegar hasta Betania, hermano. En ese tiempo Lázaro ya había muerto, hermano. Dice que cuando Jesús llegó a Betania, hermano, Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Me encanta lo que dice en el 11:25, hermano. El Señor le dice, Marta, ¿crees? ¿Crees? Sí, yo creo que en el día de los muertos mi hermano se va a levantar. No, ahora mismo yo soy rey de la resurrección, la verdad y la vida. Y el que está muerto vivirá. ¿Crees, Marta? ¿Qué tal si Jesús este día nos estuviera preguntando a nosotros, ¿crees en las cosas sobrenaturales que yo puedo hacer en tu vida? ¿Qué le diríamos, hermano? Le diríamos como Marta. Sí, Señor, en el día de los muertos yo sé que mi hermano va a resucitar. No, ahora mismo ha venido la resurrección delante de ti, mujer. Dice la palabra de Dios, hermano, que acto seguido Jesús se pone, hermano, frente a esa gran piedra, hermano, que estaba en ese sepulcro donde estaba Lázaro, hermano. Y llama por su nombre a Lázaro, hermano. Lázaro, levántate de allí. Déjame decirte, querido hermano, que el Señor te conoce por nombre, hermano. El Señor te conoce por tu nombre, querido hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, que aquel muerto que tenía más de 4 días, hermano, su cuerpo ya en un estado de descomposición, hermano, se ha levantado, hermano. Una resurrección, hermano, que su pueblo espera, hermano. Yo no sé cuáles son esas lágrimas, cuáles son esas pérdidas, querido hermano, que has tenido alrededor tuyo. Pero dice la palabra de Dios, así como Lázaro se levantó, hermano. Así como Cristo se levantó al 3er día, hermano, del sepulcro. Así un día, hermano, todos los que duermen se levantarán, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano, de los que ya partieron? ¿Qué duermen, hermano? La pregunta para el hombre es, ¿cómo se va a ir usted, hermano? ¿Se va a ir en pecado, hermano? ¿O va a venir a los pies del Señor, hermano? Esa es la gran pregunta para el hombre, querido hermano. Lo difícil no es atravesar el dolor, hermano. Déjeme decirle que el Señor se encarga, hermano, de esas situaciones. Pero es cómo nos vamos, hermano. Cómo partimos, hermano, de este lugar que se llama tierra, hermano. Cómo vamos a atravesar, hermano, ese puente, hermano, que divide la vida y la muerte, hermano. El llamado para el hombre, hermano, a la salvación. Cristo, hermano, murió solo una sola vez. Atravesó el dolor para que su pueblo, hermano, ahora tenga la seguridad
que en Cristo, hermano, somos más que vencedores. No solo en materia humana, en materia espiritual, hermano. Y en ese camino que trazó, hermano, para llegar a nuestro Dios. Ese camino que abrió para que el hombre, hermano, ahora mismo pueda invocar el nombre de Jesús, hermano. Así como el ladrón, hermano, que solo tenía una oportunidad, pero la aprovechó. Se declaró culpable, hermano, aquel día. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu trono. Ahora mismo estás en el paraíso. El reconocimiento, hermano, que somos pecadores. No es tanto el dolor, hermano. El dolor termina curándose, hermano. Pero si nos vamos, hermano, nos vamos sin reconocer, hermano, que necesitamos gracia. Es una vida perdida, hermano, sinceramente. Dice Apocalipsis 24, hermano, en aquel día toda lágrima será enjugada, todo dolor. Ya no habrá muerte. Las viejas cosas pasaron, dice Apocalipsis. Pero a mí me encanta, en aquel día enjugará toda lágrima el Señor. Cosas que no hay explicaciones, hermano, humanamente. Quizás, hermano, fue la pérdida de un hijo, hermano. No lo esperabas. Sé que duele, hermano. Quizás la pérdida, hermano, de tus hermanos, de tus padres. Los que hemos atravesado por el dolor conocemos, hermano, que es atravesar esa temporada. Pero dice la palabra de Dios, en aquel día toda lágrima será enjugada. Ya no habrá dolor, hermano. Ya no habrá muerte, hermano. Ya no habrá enfermedad, hermano. Todo ese mundo que nos rodea ahora mismo, hermano, será quitado, hermano. En ese tiempo, hermano, tendremos la plenitud que aquel hombre, hermano, hecho Dios, murió en un madero, hermano. Pagó ese precio por usted y por mí. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Que el Señor guarde tu vida. Que sus misericordias estén continuamente delante de ti, hermano. Bendiciones.